Hola, aquí estoy de nuevo para saludarles y enseñarles esta preciosa bufanda para niña. Me están pidiendo una bufanda para niña de 2 años y usted la puede tejer para cualquier edad que necesite, hasta puede ser para adulto también. Es muy fácil, es muy rápido. Este es como la bandita, el punto, muy económico también. Aquí están las mariposas. También se hacen muy fácil en cualquier color que usted la quiera tejer. Cualquier combinación que tenga para su proyecto. Aquí está. Voy a usar estos dos colores para la bufanda. Es 100% acrílico. Es número 4. Y el gancho con el que lo voy a tejer es 4.5 milímetros. Ok, voy a empezar con 26 cadenas. En la cadena número 8 vamos a tejer el medio punto. En la número 8 voy a rectificar, medio punto, ahí está el primer lacito formado. El lazo va a ser de 4 cadenas. Vamos a pasar 2 sin tejer en la tercera cadena, medio punto. Así vamos a estar tejiendo los lazos de 4 cadenas y pasando 2 cadenas. En total vamos a tener 7 lazos de 4 cadenas. Como es para una niña, puede ser de 2 años para adelante. Usted le va a aumentar lo ancho, que si es un estambre más delgado, puede aumentar más cadenas con un múltiplo de 3 cadenas. Cada lacito son 3 cadenas de base y usted puede tejer este lacito de 5 cadenas también. Aquí tenemos la última cadena a medio punto y ya terminamos la primera vuelta. Ahí tenemos 7 lazos de 4 cadenas. Tejemos siempre 4 cadenas. Esto no vamos a cambiarlo, todo el tejido. Le di la vuelta y medio punto en el primer lazo. Vamos a continuar con 4 cadenas y medio punto en cada lazo. Aquí vamos a tejer el último lazo de 4 cadenas. Tomamos el último lazo que tenemos de la vuelta anterior y ahí tenemos 3, 4, 5, 6, 7. El último aquí está. Vamos a continuar, así vamos a dar la vuelta igual con 4 cadenas, medio punto, y así como terminamos la vuelta, vamos a terminar en este espacio, en el último lacito. Esto es algo muy sencillo. Lo puede tejer con un estambre matizado, con 2 hebras de estambre combinado también. Ahí está el último. Vamos a continuar. Así va a tejer lo largo que necesite de su bufanda.
Es algo muy sencillo, rápido. Así vamos a continuar todo lo largo que quieramos. Aquí ya terminé lo largo de la bufanda. Estoy en la última vuelta de lazos de 4 cadenas. Voy a tejer el último para cerrar la vuelta de los lazos. 2 cadenas y un punto alto para estar a la mitad del lazo del último. Vamos a cerrar con 2 cadenas, le damos la vuelta al tejido y medio punto en el lazo de la vuelta anterior. 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, 2 cadenas, el último espacio, porque así empezamos la vuelta y así tenemos que tejerla para que esté igual las dos puntas. Ahí corto el hilo para estar ya terminado el tejido. Ya lo estiré en esta forma para que tome su espacio. Ahí está. Vamos a tejer las mariposas que van en cada punta de la forma que yo la mido, a ver si está al tamaño. Como es para niña, nada más un lazo se le hace, no se le da vuelta 2 veces. Vamos a decir una vuelta al cuello, porque es muy incómodo, porque como son muy inquietos los niños y siempre están muy activos, 2 vueltas a la bufanda no creo que lo vayan a permitir. Ahí está. En esta forma yo mido lo largo de la bufanda. Vamos a ponerle las mariposas. Vamos a empezar la mariposa con un anillo corredizo. Pongo la punta del hilo en esta forma, paso el hilo por arriba. Vamos a formar el centro de la mariposa. Tomo el lazo del estambre, voy a ajustarlo un poco porque es demasiado lo que le dejé ahí. Vamos a tejer 3 cadenas para el primer punto alto y una cadena de separación. En total son 4 cadenas y tejemos 15 puntos altos por debajo del hilo. Vamos a formar el centro, una cadena de separación después de cada punto alto. En total vamos a tener 16 puntos altos contando las 3 cadenas como el primer punto alto. Aquí tengo los 16 puntos altos, una cadena, y en la tercera cadena voy a tejer el punto deslizado para cerrar la primera vuelta. Ahí está terminada la primera vuelta. Vamos a cerrar el centro tomando la punta, ajustándola, y tenemos que anudar esta punta para que quede seguro el centro que ya formamos. Aquí vamos a continuar. Vamos a empezar la vuelta número 2. Deslizamos el punto al espacio de cadena que tenemos enseguida.
ahí está deslizado, tejemos una cadena, medio punto por entre los dos puntos altos, 3 cadenas, medio punto. Vamos a estar tejiendo en el espacio de cadena 7 cadenas, medio punto en el siguiente espacio, 3 cadenas, medio punto en el siguiente espacio. En cada espacio vamos a tejer el medio punto con 7 cadenas y 3 cadenas cada espacio, toda la vuelta número 2. Ok, aquí estamos ya para cerrar la vuelta 2. Tengo las últimas 7 cadenas y aquí tenemos el primer medio punto. Lo que hacemos es deslizar el punto y ahí está cerrada la vuelta. Tenemos 3 cadenas, enseguida vamos a empezar la vuelta 3, es la última. Vamos a deslizar 2 puntos para estar en el centro del espacio de 3 cadenas, una cadena y medio punto por debajo y tejemos 5 puntos altos en el lazo de 7 cadenas. 3, 4 y 5. Vamos a formar un piquito, tejemos 3 cadenas, tomamos el punto alto, los dos lacitos del punto alto, deslizamos el punto y vamos a continuar con 5 puntos altos. Solamente medio punto en el lazo de 3 cadenas y vamos a repetir igual lo mismo, los 5 puntos altos, el pico de 3 cadenas y los 5 puntos altos. Así vamos a tejer cada lacito, que tenemos 8 lacitos. Ok, aquí ya tenemos terminado los 8 lacitos. Está precioso, mire cómo hace todo el volumen. Este es necesario para que se vea las alitas de la mariposa. Ahí vamos a, después de tejer los 5 puntos altos, deslizamos el punto en el primer medio punto, cortamos el hilo y ya está terminada la mariposa. Ok, vamos a terminar la mariposa, vamos a doblarla, 4 lazos para atrás y 4 para el frente y ahí ya la tenemos en esta forma. Vamos a tejer el centro. Vamos a dejar un espacio para la antenita y después la vamos a cortar y tejemos 10 cadenas. Ponemos la cadena hacia abajo, que quede derecha la cadena. Y vamos a tejer un punto deslizado en la primer cadena. Ahí tenemos la primer cadena, que esté todo al lado derecho. Ya tenía cortado el hilo. Vamos a tejer aquí el punto deslizado, lo ajustamos el punto, tiene que quedar igual el de abajo y el de arriba.
la misma distancia. Ahí lo centramos bien, lo ajusto y saco el hilo. Ya en este caso usted lo tiene que cortar con un espacio, puede ser igual al de la punta que ya tiene aquí donde empezó la cadena, y vamos a formar la cabecita de la mariposa como 2 nudos. Ahí está. Ahora vamos a cortar las antenitas. Ok, vamos a coser ahora la mariposa en la bufanda. Esta está aquí ya en la otra punta, la vamos a colocar igual en la misma dirección, esta, así que sea el mismo lado también. Aquí esta punta de la ala, la de abajo, la vamos a coser en la esquina. Esta es la esquina y esta en esta esquina, solamente estas 2 costuras, la punta y la punta nada más. Es todo lo que vamos a unir con la aguja y con hilo para coser tela. Usted la va a coser primero desde las 2 puntas, y esta alita así como cae, ahí también la va a coser, la punta nada más, la punta. Y esta alita que está suelta, nada más la va a coser a la mitad, igual. La va a unir a la mitad para cuando esto levante, no se suelte la mariposa, porque como hace peso, la mariposa se va a abrir. Y ahí está, que se abra, que se vea bonita así, pero no cae. Ahí la tiene así. Aquí está suelta. Ahí la tiene, así la vamos a coser para ya darle el acabado a la punta de la bufanda. Ok, ahí ya está lista las 2 puntas de la bufanda, preciosa que se ve. Ahí está, hago el lazo y quedan invertidas las mariposas. Ahí la tiene. Es muy económico este tejido, casi no se ocupó mucho del estambre. Ahí está la cantidad que le falta. Es algo muy práctico para tejerse, lo puede tejer en cualquier color. La mariposa también la puede combinar, la puede hacer toda la mariposa verde también, en cualquier color que le guste. Ahí está, espero que le guste, que la teja. Aquí la tiene, está muy fácil, muy sencilla, muy bonita, muy rápida también para tejerse. No se le olvide compartir el video, darle like si le gusta mi tejido, los comentarios, preguntas, con todo gusto aquí estoy. Gracias, saludos a todos y un abrazo.